El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, al enterarse Jesús de la muerte de Juan el Bautista, subió a una barca y se dirigió a un lugar apartado y solitario. Al saberlo, la gente lo siguió por tierra desde los pueblos. Cuando Jesús desembarcó, vio aquella muchedumbre, se compadeció de ella y curó a los enfermos. Como ya se hacía tarde, se acercaron sus discípulos a decirle: «Estamos en despoblado y empieza a oscurecer. Despide a la gente para que vaya a los caseríos y compren algo de comer». Pero Jesús les replicó: «No hace falta que vayan, denles ustedes de comer». Ellos le contestaron: «No tenemos aquí más que 5 panes y 2 pescados». Él les dijo: «Tráiganmelos». Luego mandó que la gente se sentara sobre el pasto. Tomó los 5 panes y los 2 pescados, y mirando al cielo pronunció la bendición, partió los panes y se los dio a los discípulos para que los distribuyeran a la gente. Todos comieron hasta saciarse, y con los pedazos que habían sobrado, se llenaron 12 canastos. Los que comieron eran unos 5,000 hombres, sin contar a las mujeres y a los niños. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos sentamos brevemente. Queridos hermanos, el día de hoy nos encontramos con este evangelio que nos habla de la multiplicación de los panes. Cada uno de los evangelistas tiene su versión. La más completa, por así decirlo, es la versión de San Juan, en donde presenta el problema. Dicen, el apóstol Felipe, que no bastarían ni 200 denarios de pan para darles a cada uno un pedacito, pues ahora sí que ni los llenaría ni serviría de nada. Entonces dice el evangelista San Juan que Jesús ya sabía lo que iba a hacer, solamente era para ponerlos a prueba. Y es aquí donde cada uno de nosotros el día de hoy tiene que buscar siempre hacer la divina voluntad. Es aquí donde cada uno de nosotros tiene que luchar. ¿Para qué? Para que podamos cumplir con lo que el Señor nos manda. Y es ahí donde, pues como dice aquel viejo dicho, que también lo hace una oración San Agustín. Primeramente, pues el viejo dicho dice: Dios aprieta, pero no ahorca. Y la oración de San Agustín es: Señor, dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. Y es en ese sentido en el cual pues nosotros tenemos que descubrir que lo importante es Dios. Lo importante es Cristo que me salva. Y es algo que pues desde el primer día hemos escuchado a nuestro Santo Padre el Papa, que dice que el único que salva es Cristo, que el único que nos puede dar la unidad es Cristo. Y es en ese sentido en el cual pues nosotros tenemos que descubrir a Cristo en nuestra vida diaria. ¿Para qué? Para que podamos confiar en Él. ¿Por qué? Porque lamentablemente pues aquí vemos la reacción natural. ¿Cómo vamos a darles de comer? No tenemos más que 5 panes y 2 pescados. Podríamos decir, como dice esa frase que viene en el Evangelio de San Juan: ¿pero qué es eso para tanta gente? Pues si nos ponemos con la lógica humana, pues ¿cuántos podrán comer de 5 panes y 2 pescados? Unas, por mucho, 10 personas. Y las otras personas, que eran 5,000 sin contar a las mujeres y a los niños, pues ¿qué iban a comer? Pero es ahí donde tenemos que dejar la lógica para tener la fe. ¿Por qué? Porque la fe muchas veces nos va a poner en ese predicamento. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Y el Señor nos dice: confía. ¿Y cómo tenemos que confiar? Pues tratando de
luchar por hacer el plan de Dios, luchar por tratar de hacer siempre lo que a Dios le agrada. Y en ese sentido podríamos decir pues algo muy interesante. ¿Qué es ese algo muy interesante? Pues que la voluntad de Dios se va a hacer con nosotros y nosotros o a pesar de nosotros. Porque Dios siempre va a hacer su plan. Qué bueno que sea con nosotros, pero si no, miren, sin nosotros, Dios va a hacer su plan. O si nos ponemos en contra del plan de Dios, Dios va a hacer su plan. Por ahí ya hay grupos que empiezan a atacar al Papa, que porque dijo esto, que porque dijo lo otro. Y pues yo me puedo quedar con las expresiones de algunos cardenales que pues bueno, son, ahora sí que podríamos decir en el argot popular, son esos tiburones, o sea, son personas que se las saben. Y en una entrevista, bueno, ni entrevista, en una plática con un periodista, el cardenal Raymond Burke, que es uno de los más conservadores y que más defiende la tradición de la Iglesia, pues decía, escogimos al mejor que pudimos haber escogido. Por ahí se filtró que fue, pues ahora sí que electo por más del 80% de los cardenales, tanto los progresistas como los conservadores. Eso quiere decir que hubo una unanimidad. Y es en ese sentido en el cual, pues nosotros tenemos que dar gracias a Dios. Y por ahí la enseñanza de otro santo, Monseñor José María Escrivá de Balaguer, que decía algo muy interesante. Decía, si el Papa no te cae bien, reza por él. Si el Papa no es simpático, reza por él. Si el Papa es malo, reza por él. Y es ahí donde nosotros tenemos que descubrir que no confiamos en Dios, porque nosotros pedimos a Dios que ponga al Papa que yo quiero, no al que Él quiere. Y esto hablando del Papa, pero ¿cuántas veces? No, es que mi párroco, entonces yo quiero que mi párroco sea fulanito y no sutanito. Es que el vicario, yo quiero que seas fulanito y no sutanito. No, pues con Dios no se trata de eso. Con Dios es el aprender a caminar. Es el aprender a tomar la cruz. ¿Para qué? Para poder vivir conforme al plan de Dios. Es el poder caminar siempre por las sendas del amor de Dios. Y en este caminar por las sendas del amor de Dios vamos a ver muchas veces que las cosas no parecen lo mejor. Podríamos preguntar, los apóstoles, ¿qué habrán sentido de que les diga a Jesús, denles ustedes de comer? Pues en primer lugar, ¿qué panadería podría tener más de 5,000 panes? Ninguna. Segundo, ¿con qué iban a pagar? No tenían para pagar suficientes panes. Y es ahí donde, pues el Señor es el que sabe. Nosotros confiar en Dios, nosotros soltarnos a la voluntad de Dios. Y entonces Dios va a actuar. Es ahí donde podemos ver precisamente, pues esta cercanía de Dios para con su pueblo. ¿Cuántas veces nosotros hemos estado en algún problema, alguna necesidad, y Dios viene a ayudarnos? Lo único que pide, lo único que busca es que le abramos el corazón, que nosotros podamos confiar en Él, que podamos negar nuestra voluntad para cumplir su voluntad. Y entonces las cosas van a cambiar. Y entonces vamos a ver precisamente que no podemos hacer nada sin Dios. Por eso esa frase de San Agustín, aquel que te creó sin ti, no puede salvarte sin ti. Necesita de nuestra apertura para que podamos salvarnos. Ciertamente a veces nuestra humanidad nos va a poner esas trabas. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer? Vivir el plan de Dios. ¿En qué sentido vivir el plan de Dios? Pues como ese padre del Evangelio. Señor, yo creo, pero aumenta mi poca fe. Y entonces en ese aumento de fe vamos a vivir nosotros el encuentro con Dios. Pero ese encuentro verdadero, no ese encuentro de decir, voy a misa, rezo. No. Ese encuentro verdadero de corazón,
al corazón de Dios. Por eso, el día de hoy que celebramos a San Juan María Vianney, podemos ver la prueba de esto. Un hombre que podríamos decir, como se decía en su tiempo, muy falto de luces, no tenía buena memoria, no tenía tanta sabiduría como otros, pero tenía la santidad. Y por eso cuando lo iban a ordenar, no lo ordenaron por su sabiduría, lo ordenaron por su fama de santidad. Y por eso lo mandan, para entenderlo en un buen español mexicano, lo mandan al pueblo bicicletero aquel de Ars, en donde nada bueno había. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que pues había muchas cantinas, había creo que 2 escuelas y solamente una iglesia. 300 habitantes. ¿Qué mal podía hacer ese cura ignorante allí, en medio de los montes? Y es ahí donde el Señor actúa. Y ese santo ahora es el patrono de todos los sacerdotes. Antiguamente solamente era el patrono de los párrocos, pero en el año sacerdotal de 2009, el Papa Benedicto XVI ya lo nombra como patrono de todos los sacerdotes, principalmente el sacerdote diocesano. Y es ahí donde, pues, ¿qué ejemplo dio? Con sí, su falta de sabiduría humana. Pero sus sermones hasta el día de hoy son escuchados, son una guía para poder llegar a la santidad. Hasta hoy en día es un sacerdote que se caracterizó por dar su tiempo a la confesión. A veces duraba hasta 12 o más horas sentado en el confesionario. Y entonces de esas muchas cantinas se fueron reduciendo y de esa iglesia prácticamente abandonada se abarrotó. Y luego no nada más con los del pueblo de Ars, sino ya después con muchos que venían a ver al padre Juan María Vianney. Y es en esa entrega a Dios confiada. ¿Por qué? Porque pues ahora sí que el santo cura de Ars solo buscó la gloria de Dios, solo buscó hacer la voluntad de Dios. Y es ahí donde pues él sale vencedor, inclusive ante el demonio que iba y lo molestaba. Y es ahí donde el santo cura de Ars, confiado en Dios, luchó. Confiado en Dios, llegó a la santidad y también ayudó a muchos a llegar a la santidad. Eso es lo que tenemos que hacer, confiar en Dios y caminar por las sendas que el Señor nos presenta. A veces es difícil, sí, pero no es imposible. A veces es algo que no quiero, sí, pero si lo hago, voy a ver la gloria de Dios. Por eso, hermanos, es luchar día en día, es hacer día a día lo que el Señor quiere, para que dejemos de ser nosotros, para ser Él, por medio del Espíritu Santo. Por eso, como decía San Pablo en su carta a los Gálatas, ya no soy yo el que vive, es Cristo que vive en mí. Y esa es la meta de todo cristiano, confiar tanto en Dios que dejar de ser nosotros para que Él sea en nosotros. Que así sea, para gloria de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Nos ponemos de pie para hacer esta oración de Padre Carlos de Foucault. Padre, me pongo en tus manos, haz de mí lo que quieras, sea lo que sea, te doy las gracias. Estoy dispuesto a todo, lo acepto todo, con tal de que tu voluntad se cumpla en mí y en todas tus criaturas. No deseo más, Padre, te confío mi alma, te la doy con todo el amor de que soy capaz, porque te amo, y necesito darme a ti, ponerme en tus manos, sin limitación, sin medida, con una confianza infinita, porque tú, Señor, eres mi Padre. Amén.
Y así continuamos con nuestra celebración.